Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso a tejer estos hermosos tulipanes con diseño de corazón. Para este proyecto estaré utilizando hilo de algodón y un crochet de 2 milímetros. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar suavemente de la hebra pequeña para cerrar. El anillo mágico no debe quedar apretado. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 6 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. Vuelta 3, vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento y la vamos a repetir 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la debemos repetir un total de 6 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la debemos repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedarán 2 puntos y en cada punto disponible vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 7 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 42 puntos. En la vuelta 8 nuevamente vamos a redondear el tejido y para eso vamos a trabajar con 3 puntos bajos
Tenemos el primero que marcamos, 2 y 3. Y en el siguiente vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar realizando 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedarán 3 puntos y en cada punto disponible vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 48 puntos. En la vuelta 9 comenzaremos a realizar los corazones y para eso vamos a entrar en el siguiente punto de esta manera y vamos a añadir el color de preferencia. En mi caso voy a utilizar hilo de color rojo. Vamos a sacar la hebra de esta manera y vamos a cerrar el punto con la hebra de color rosado, de esta manera. Y vamos a marcar ese primer punto. Ahora vamos a continuar con 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ingresar en el siguiente punto y vamos a tomar la hebra de color rojo. De esta manera la tomamos por la parte de abajo, sacamos hebra y vamos a cerrar con el color rosado. También lo vamos a tomar por la parte de abajo. Esto lo debemos hacer para que el punto quede en B, de esta manera, y se forme el corazón. Ahora vamos a continuar realizando 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ingresar en el siguiente punto y vamos a tomar la hebra de color rojo. Recuerden tomarla de esta manera. Pasamos el crochet por debajo y sacamos la hebra. Y vamos a cerrar el punto con la hebra de color rosado. De igual manera la tomaremos por abajo. Y de esta manera ya tendríamos otro corazoncito. Y vamos a continuar nuevamente realizando 7 puntos bajos. Si no te quedó claro de cómo realizar el corazón, recuerda que puedes retroceder y pausar el video. Terminados los 7 puntos, nos vamos a ir al siguiente y tomaremos la hebra de color rojo. Recuerden realizar el punto en B. Y vamos a cerrar con la hebra de color rosado. Tomaremos la hebra por la parte de abajo y cerramos. Y vamos a repetir la secuencia de un corazón y 7 puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Por acá ya finalicé la vuelta, nos tendrán que quedar un total de 6 corazones. Y desde la vuelta 10 a la vuelta 11 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, solo utilizando la hebra de color rosado. En cada vuelta debemos realizar un total de 48 puntos bajos. Les recomiendo no cortar la hebra de color rojo, ya que más adelante la vamos a utilizar. En la vuelta 12 vamos a realizar 4 puntos bajos. Marcamos el primero, llevamos 2, 3 y 4. Y ahora vamos a realizar un corazón para que quede en medio de estos dos. Ingresamos, tomamos la hebra de color rojo por la parte de abajo y cerramos con el color rosado.
Ahora vamos a continuar con 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ingresamos en el siguiente punto y vamos a tomar la hebra de color rojo. Recuerden tomarla por la parte de abajo y cerramos con la hebra de color rosado. Y vamos a continuar con 7 puntos bajos. Esta secuencia de 7 puntos bajos y un corazón la vamos a repetir 4 veces más. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video por si no les quedó claro. Terminada la secuencia nos quedarán 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Desde la vuelta 13 a la vuelta 14 vamos a trabajar con puntos sobre puntos solo usando la hebra de color rosado. En cada vuelta debemos realizar un total de 48 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a comenzar realizando un corazón, nos vamos al siguiente punto, tomamos la hebra de color rojo por la parte de abajo de esta manera y cerramos con la hebra de color rosado. Y este punto lo vamos a marcar. Y vamos a continuar realizando 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente vamos a realizar la secuencia de un corazón y 7 puntos bajos y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Vamos a trabajar desde la vuelta 16 a la vuelta 17 con puntos sobre puntos, solo utilizando la hebra de color rosado. En cada vuelta debemos realizar un total de 48 puntos bajos. Vuelta 18, vamos a realizar la última vuelta de corazones y vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos a realizar un corazón. Ingresamos, tomamos la hebra de color rojo por la parte de abajo y cerramos con la hebra de color rosado. Ahora vamos a continuar con 7 puntos bajos y un corazón y esta secuencia la debemos repetir 5 veces.
Terminada la secuencia nos quedarán 3 puntos y en cada punto disponible vamos a realizar un punto bajo. Y ahora vamos a cortar la hebra de color rojo, ya que no la vamos a utilizar más. Vamos a trabajar desde la vuelta 19 a la vuelta 20 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta debemos realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar. Deben cortar una hebra larga para luego coser. Quitamos el marcador y así es como nos tiene que quedar. Y ahora con el crochet deben ir soltando un poco los corazoncitos de esta manera. Esto lo debemos hacer para que queden más formados. Por acá ya formé todos los corazoncitos y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a continuar realizando la hojita y para eso con hilo de color verde vamos a realizar un nudo corredizo y vamos a subir 29 cadenas. Terminadas las 29 cadenas, nos vamos a saltar la primera cadenita y desde la segunda vamos a realizar un punto bajo. Tomamos lazada y en la siguiente cadena realizamos un medio punto alto. Continuamos tomando lazada y vamos a realizar 24 puntos altos. Terminados los 24 puntos altos, vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a realizar un medio punto alto. Y en la última cadenita vamos a realizar 3 puntos bajos. Estos 3 puntos van en el mismo espacio. Vamos a continuar del otro costado tomando lazada, siguiente espacio, un medio punto alto. Lazada, vamos a continuar realizando 24 puntos altos. Terminados los 24 puntos, tomaremos lazada en el siguiente espacio, un medio punto alto. Y vamos a finalizar con un punto bajo. Y así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a ir al punto donde iniciamos y vamos a realizar un punto bajo. Dejaremos la hoja aparte y vamos a utilizar alambre de 1 milímetro. El alambre tiene que ser flexible. Vamos a posicionar el alambre de esta manera sobre el hilo y vamos a doblar esta parte para no lastimarnos. Subiremos una cadena para asegurar y vamos a trabajar en cada punto con un punto bajo. Y vamos a trabajar con puntos bajos de esta manera, asegurándonos de cubrir el alambre.
Debemos continuar realizando puntos bajos hasta llegar a la punta de la hoja, donde tendremos que realizar un aumento. Miren, por acá ya llegué a la punta de la hojita y en este punto debemos realizar un aumento. Y ahora vamos a continuar realizando puntos bajos hasta llegar al final. Asegúrense de cubrir muy bien el alambre. Terminada la vuelta, así es como nos debe quedar. Ahora nos iremos al primer punto y vamos a deslizar. Subiremos una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. Tiramos de la hebra y también vamos a cortar el alambre sobrante. Vamos a utilizar un poquito de pegamento y vamos a enrollar el hilo alrededor del alambre de esta manera. Debemos acomodar muy bien la hojita y así es como nos tiene que quedar. Vamos a utilizar un palito de madera y lo vamos a introducir en el anillo mágico. Les recomiendo cortar esta punta para no lastimarse. Y antes de continuar debemos rellenar. Y ahora con aguja lanera vamos a cerrar el tulipán de la siguiente manera. Aplastamos un poquito el algodón y vamos a doblar a la mitad de esta manera y vamos a pasar la aguja justo en medio y vamos a dar varias puntadas. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a girar el tulipán de esta manera y vamos a ingresar en esta parte justo en el punto de en medio. Tiramos de la hebra y nos vamos a ir al otro lado. En esta parte de acá vamos a entrar en el punto de en medio. Tiramos de la hebra y vamos a ajustar muy bien. Y nuevamente vamos a dar varias puntadas para asegurar. Acomodamos muy bien el tejido y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Vamos a acomodar muy bien y así es como nos tiene que quedar. Vamos a aplicar un poquito de pegamento y vamos a utilizar hilo de color verde para ir envolviendo el palito de madera. Para comenzar vamos a envolver aproximadamente 7 centímetros. Ya terminé de envolver los 7 centímetros y ahora voy a añadir la hojita que realizamos de esta manera.
y vamos a seguir envolviendo el palito hasta llegar al final. Y listo, ya terminamos el tulipán. Miren lo hermoso que queda y lo pueden tejer en distintos colores. Es ideal para regalar o para vender. Espero te haya gustado mucho este tutorial y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.